30 de diciembre del 2020, Samuel McDowell, mejor conocido como Samuel Little, ha muerto a los 80 años en un hospital en California. Considerado como el asesino en serie más sanguinario y prolífico de la historia de los Estados Unidos, después de confesar 93 asesinatos, la mayoría mujeres entre 1970 y el 2005, superando a Gary Ridgway, quien fue sentenciado por asesinar a 49 personas. Increíblemente, su espiral de violencia pasó desapercibida durante décadas. Little había sido condenado en el 2012 a sus 72 años por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989 y en 2018 por el asesinato de una mujer en Texas en 1994. Su ADN resolvió inmediatamente 3 crímenes que la policía de Los Ángeles tenía archivados. Las víctimas de ese anciano eran Carol Alford, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un callejón en 1987, Audrey Nilsson, de 35, hallada en un contenedor en 1989, y Guadalupe Apodaca, de 46, cuyo cadáver fue abandonado en un garage ese mismo año. 2 elementos de prueba tenían restos de su ADN, y aunque Little negó las acusaciones hasta el final, las probabilidades de que no fueran suyos eran de 1 entre 450 quintillones, según dijo el fiscal al tribunal. El 25 de septiembre fue condenado a 3 cadenas perpetuas, pero ¿quién fue este anciano? Samuel Little nació en 1949 en Reynolds, Georgia, hijo de una madre adolescente que él afirma era prostituta y quien al poco tiempo de su nacimiento renunció a hacerse cargo de él, llegando incluso a abandonarlo junto a la carretera. Fue su abuela quien se dedicó a criarlo a partir de entonces, pero desde muy joven tuvo problemas en la escuela por su nula disciplina y un bajo rendimiento escolar. Su primer arresto consta en 1956, luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad de Nebraska. Little fue reincluido en una institución para delincuentes juveniles y es ahí cuando empieza su carrera criminal. A lo largo de los años, fue detenido decenas de veces. Era un alcohólico y un vagabundo, y las autoridades preferían solo echarlo del pueblo, ignorando que una oscura y espesa maldad crecía dentro de él. Durante sus 20s, se mudó a Florida para estar con su madre otra vez. Entró a trabajar en un cementerio y en una ambulancia. Durante ese tiempo empezó a viajar más y a tener más problemas con la ley, y su historial criminal iba desde conducir ebrio hasta robo armado y violación. Fue en prisión donde empezó a practicar boxeo y a aprovechar su fuerza y su experiencia como boxeador para golpear a sus víctimas y estrangularlas ya inconscientes, por lo que no dejaba marcas de ningún arma en cada homicidio que cometía. Era realmente bueno y casi tuvo una carrera en ese deporte. Era un peso semipesado al que apodaban Loco por su velocidad y furia. El exboxeador acumuló un centenar de arrestos por delito como secuestro, violación y robo a mano armada durante 5 décadas. Llegó a ser detenido por asesinato, pero se libró en ese entonces. En julio del 2018, pruebas de ADN confirmaron su relación con la muerte de otra mujer, Denise Brothers, por lo que fue transferido a una prisión en Texas, donde el detective James Holland, después de ganarse su confianza, logró que Little hablara de sus crímenes en el pasado. Sus confesiones señalan que prefería asesinar mujeres, en su mayoría pobres o adictas, el tipo de casos que frecuentemente se mantienen sin resolver y archivados por la naturaleza de los mismos, lo que pudo haber contribuido a que Little se mantuviera impune durante tantos años. Los oficiales que lo interrogaron coincidían en que Little no mostraba signos de remordimiento, contaba todo con lujo de detalle y recordaba incluso dónde había dejado el cuerpo de cada una de esas mujeres varios años atrás. Samuel hablaba con tal entusiasmo durante esas conversaciones y se reía al dar el más mínimo detalle que a los detectives les parecía un psicópata carismático. El sargento Mongeluso le preguntó cómo hacía para evitar ser capturado, a lo que éste respondió: «Soy capaz de entrar en mi mundo y hacer lo que me plazca», haciendo alusión a los barrios pobres con problemas de drogas. El hombre, que medía 1,90,
usaba su fuerza de forma tan desmedida que a una de sus víctimas le rompió la columna vertebral al golpearla en el abdomen. Little fue asesinando a personas inocentes desde 1970 hasta el 2005. Uno de los casos que confesó fue el de Melissa Thomas, de 24 años, cuyo cadáver fue encontrado desnudo en 1996 en un cementerio. La conocí en la calle y le invité a mi auto a consumir drogas. Me estacioné junto al cementerio y antes de tener relaciones empecé a acariciar el cuello. Ella me preguntó por qué seguía tocándole el cuello y que si era yo un asesino serial. Eso me enfureció tanto, así que decidí acabar con su vida. Una vez en un interrogatorio, Little dijo: Dios me hizo de esta manera. Entonces, ¿por qué debería yo de pedir perdón? Dios sabía todo lo que yo hacía, añadió. Fue durante su encierro que Little conoció y se sinceró con la periodista y escritora Gillian Loren, quien recabó una gran cantidad de confesiones y detalles cruciales que incluso los detectives no habían podido conseguir y que ayudaron a identificar a las víctimas en 3 investigaciones de homicidio. En una de sus pláticas, Little le confesó su primer asesinato. Ella era una rubia grande. Fue alrededor del cambio de Año Nuevo, de 1969 a 1970 en Miami. Era una prostituta. Estaba sentada en la mesa de un restaurante de cuero rojo muy bonita. Cruzó sus grandes piernas con sus medias de red y se tocó el cuello. Fue mi señal de Dios. Little no se enojaba con las mujeres, menciona, pero odiaba a los bullies. Una vez, una niña con rizos rojos en su clase de 3er grado, que lo había mirado con ojos verdes y le había tocado el cuello. Ni siquiera él lo sabía todavía, pero de alguna manera ella sintió que era su debilidad y se había burlado de él. Presionando sobre la historia de su vida, Little remontó el impulso de matar en su juventud. Dijo que tuvo su primera erección en el jardín de infantes cuando vio a su maestra tocar su cuello. A los 15 años estaba hojeando una revista de crímenes reales cuando se encontró con una foto que mostraba a un estrangulado de 18 años y lo clavó en su pared. Tenía un cuello hermoso, comentó Little. Little dijo que había estado casado una vez y que tenía 2 novias que lo habían seguido durante los viajes. Nunca mató a nadie que amara y había hecho un esfuerzo consciente para no mirar sus cuellos. A Samuel Little le gustaba dibujar. Había aprendido a hacerlo durante su estadía en la prisión y tenía una manera sorprendente para recordar y materializar en papel los rostros de esas mujeres. En una ocasión, durante una de esas pláticas con la periodista, Little dijo: Las únicas 2 cosas en las que soy realmente bueno son en pintar y en pelear. En un reportaje de 60 minutos de la CBS emitido en 2019, confesó el agente James Holland: Me he salido con la mía en numerosos asesinatos de mujeres durante 50 años. El criminal aseguró en una confesión grabada en video haber matado a 93 mujeres. Pese a que el homicida dio detalles de cada muerte, el FBI solamente consiguió probar medio centenar de los casos. Samuel Little padecía diabetes y problemas cardíacos. Murió a los 80 años mientras cumplía una sentencia de por vida, dejando a muchas familias sin saber qué ocurrió y una ola de terror a su paso. ¿Fue acaso el abandono de su madre? ¿O quizá alguna enfermedad mental? ¿O tal vez la niña que lo humilló en su niñez, que causó que este hombre cometiera estos crímenes tan crueles? Déjame en los comentarios qué crees tú que pudo haber creado a este monstruo. Esto fue El Fractal de la Existencia.